de negocio, cómo han ido implementándose estas actividades. El propio alquiler a largo, alquiler a corto, servicio postventa, recambios y un negocio, bueno, en recambios y Inostrack como negocios también, que ahora voy a citar un poco las particularidades de ellos. Tenemos 2 filiales, en Madrid y en Sevilla, y delegaciones también en Madrid, en Cataluña y en Euskadi, varias delegaciones, ¿vale? Destacar uno de los 2 negocios que he citado, un negocio le llamamos SR, pero es todo lo que es el mundo de los recambios de multimarca, de carretillas y de distintos sectores. Importante, bueno, aquí tenemos también abajo la página web, y también cómo lanzamos justo en plena crisis anterior, 2008-2009, una nueva actividad donde hemos copado o hemos ocupado un nicho de mercado como es el de los productos higienizables, acero inoxidable. Diseñamos, fabricamos y distribuimos a nivel mundial esta serie de productos más de uso interno, ¿no? Laboratorio, cárnicas y demás. Importante este negocio porque, bueno, nos ha hecho cambiar también nuestro modelo, ¿vale? Aquí quería centrarme en explicar un poquito cómo cambió nuestro negocio. Bueno, pues la crisis, ya digo, ya veis cómo en 2007 se distribuían, se vendían, se colocaban, igual es la palabra, en el Estado, en España, 30.000 unidades año. La crisis afectó directamente al sector, vendiéndose o colocándose un 40% menos. De hecho, la modalidad hasta el año 2000, estábamos hablando de que el 85% de los productos se vendían y solo el 15% se alquilaban. Llegó la crisis donde estábamos antes de la crisis, a un 50-50. Después de la crisis, la tarta cambia, la foto cambia, las necesidades de nuestros clientes y el mercado cambian, y estamos hablando de un 85-15 de lo que es alquiler frente a venta. Esto hace que nosotros, al cambiar el mercado, nosotros teníamos que cambiar de ser distribuidores de producto, donde hasta el año 2000 el 74% de nuestra facturación era venta y un 26% de servicio, y era un mal menor, un mal necesario el servicio, ¿verdad? A que luego ya en el año 2016 y ahora estamos, bueno, pues en un 70-30, ¿verdad? Justo ha cambiado, y de ser un distribuidor de productos pasamos a ser un proveedor de servicios. Esta es la clave de todo. Esto que voy a enseñar ahora es la clave de todo, porque es nuestra, bueno, le llamamos la palabra gorda estrategia, pero es nuestra, sí, viene a ser cómo estamos actuando y qué actividades tenemos en este momento y qué es lo que nos mueve dentro de nuestros procesos internos. Hasta el año 2000 era muy sencillo, se compraba y se vendía, y como además tenía la mala costumbre de que, como es un producto industrial, también tiene la mala costumbre de estropearse, pues necesitamos un servicio de asistencia técnica. Ya empieza a evolucionar, como he mencionado, el mercado va evolucionando por la situación. Al final, la carretilla no es core para los clientes no quieren líneas de inversión en este producto, sino que quieren para su core de negocio. Es core para nosotros, pero no para nuestros clientes. Es un elemento necesario, ¿no? Un mal necesario para manipular sus mercancías en la intralogística. Entonces, bueno, pues ya dicen, yo me lo voy a quitar, voy a usar mi financiación para lo que yo necesito. Por tanto, viene la figura del alquiler. Venga, empezamos a aprender de lo que es el alquiler LTR a largo plazo, long term rental, alquiler a 4 o 5 años, donde luego nos ocurría que a los 4 o 5 años teníamos una máquina usada. ¿Y qué hacemos con la usada? Bueno, pues vamos a chequearla y a venderla. Evolucionamos en el tiempo y ya vemos cómo hay otras necesidades por el uso que se le da a la máquina, por el precio también. Hay clientes que no quieren o no necesitan una máquina nueva y nos vamos a una máquina reacondicionada. Lo que hacemos es traemos la máquina, la desmontamos completamente, diagnosticamos los problemas, la solucionamos, la volvemos a montar y la volvemos en este caso, a vender. O bien, y ya nos vamos a la última de las fases, o bien a alquilar y a darle una segunda vida, o hasta incluso, según el estado técnico en el que se encuentre la máquina, pues una tercera vida. Ya veis que lo que estamos haciendo es, pues de lo que antes eran 5 años, pasamos a 5 más 3, 8, y extendemos de 5 a 7 y de 7 igual hasta, en algunos casos maravillosos, de hasta más de 10 años máquinas, ¿verdad? Por tanto, lo que nos convertimos es en que nuestra estrategia de simplemente ser distribuidores de un producto,
pasamos a tener que sustentar nuestra rentabilidad de negocio en la extensión de la vida del producto, obteniendo un máximo rendimiento en cada una de sus etapas, como bien aparece aquí. Pasamos a ser gestores de activos. Es un producto mío que yo alquilo. Si tiene cualquier problema, desde luego repercute en el cliente, pero también va a repercutir en mi rentabilidad. Es un mercado muy maduro, muchísima competencia. Si yo soy capaz de alquilar, en este caso, bueno, pues la modalidad más generalizada es un alquiler mensual. Si yo soy capaz de alquilar a 300 euros y mi competencia no puede llegar a 300 euros, sino que tiene que alquilar el mismo producto a 400, tengo una ventaja competitiva. Por tanto, el optimizar mis procesos es clave y conocer cómo se comporta cada máquina es clave, porque somos gestores de activos. Siempre sabiendo y atendiendo a qué nos debemos a nuestros clientes y tenemos que ir conociendo y respondiendo a las necesidades que estos tienen. Como luego veremos, ahorro de costes, seguridad cada vez más, el PRL cada vez está cogiendo más fuerza, la fiabilidad, no debemos de pagar la producción y cada vez más la información para la gestión. Ahí entra la IoT, la digitalización, la industria 4.0, bueno, todos esos términos. En estos cambios del modelo de negocio hay una serie de elementos facilitadores. No me voy a parar en los 5 primeros, sí me pararé en el objeto de esta presentación de hoy. La personalización del producto, un elemento facilitador, adecuar la carretilla al entorno. El proceso de reacondicionamiento, al final debemos de ser, bueno, pues lo que he dicho, expertos en una máquina vieja, también con ciertas horas y con un estado. No todo se puede reacondicionar porque no estaríamos cometiendo errores según el uso que tengan ya los productos. Pero bueno, tenemos un proceso de reacondicionamiento que nos está funcionando desde hace muchos años y bueno, pues está funcionando muy bien. Creamos un data logger que, bueno, en estos momentos el 90% del mercado son baterías eléctricas. Cierto que la batería de ion litio está cogiendo mucha relevancia. Y más en un futuro va a tener, pero todavía el plomo ácido pues se lleva el 80% de las baterías del mercado, ¿no? Entonces tenemos bueno, pues un producto propio que es un pulso que además de ser data logger, de obtener información, como aparece aquí abajo, lo que hace es, bueno, emite pulsos que evitan la sulfatación y alargan la vida un poco del producto. Que este pulso luego luego comentaré que está vinculado al Udalog. Vía Bluetooth cogemos no toda la información, pero parte de la información del pulso, ¿vale? Por supuesto, hay que innovar en productos financieros, como no, y nos vamos ya a una serie de automatizaciones de procesos. Un SAT online, donde al momento nuestros técnicos son capaces de reportar el trabajo que se están realizando. Estamos hablando de más de 60 técnicos en la calle con su furgoneta. Estar localizados pues para optimizar viajes. Y luego sí que esta es un producto, una herramienta que la estamos usando mucho para la gestión interna, que también la hemos puesto y la voy a enseñar, es una de las últimas mejoras de la plataforma Lore en Udalog, ¿vale? En la plataforma que estamos usando, que es Power BI, una herramienta de Business Intelligence. Y ya me meto, ¿no? Después de estos 10 minutos de introducción, me meto ya a dedicar estos 20 minutos a lo que es Udalog y a la plataforma Lore. Udalog no deja de ser, bueno, Udalog viene del nombre Ulma Data Logger, es algo que se ha creado, que lo hemos creado, visto la necesidad que había en el mercado de tener información, petición del cliente e información también interesante para nosotros, para la gestión de nuestros activos, pues lo que hicimos fue crear este hardware, bueno, pues luego veremos un poquito la evolución, ¿no? Pero digamos que en un inicio se creó un prototipo y luego con el tiempo hemos industrializado y ahí Ulma Embedded bueno, pues ha sido arte y parte en industrializar este hardware, donde lo que hacemos es obtener señales externas. No nos queremos meter en las tripas de la máquina, no nos conectamos al CAN bus, sino que lo que hacemos es obtener unas señales externas dependiendo del caso, pues somos capaces de obtener información como puede ser distintos sensores de temperaturas. Tenemos un acelerómetro, un sensor de impactos. Lo que he dicho, nos vinculamos al SR Pulse, a la información de la batería cuando es una carretilla eléctrica, en los casos donde el cliente desea obtener información de la batería, en esos casos. Tenemos información de presencia del conductor, obtenemos señales de tracción,
de elevación. También podemos, si así lo quiere el cliente, identificar al operario que está conduciendo la carretilla, ¿vale? Estas señales se capturan, tenemos puesto y nos está funcionando bien cada segundo. Obtenemos de estas entradas las señales, en cada caso, pues 15, 20, 25 cada segundo. Y lo que hacemos es, las agrupamos, las paquetizamos y a los 2-3 minutos las enviamos a la aplicación, al Lore, en este caso, que estaría en la nube, en Amazon. Y digamos que, lo hacemos con vía 3G, vía 4G. No nos metemos en Internet o en el Wi-Fi, en vía Wi-Fi, o no nos metemos en las infraestructuras internas de los clientes. Vía tarjeta SIM externa, codificada, y es mucho más seguro el enviar los datos, ¿no? Ya hemos visto un data logger que captura los datos externos con una serie de sensores externos y los vamos enviando a la nube cada segundo. ¿Cómo se creó este producto? Y ya iré pronto a la plataforma. Un poquito la evolución en el tiempo. Estamos hablando del año 2013-2016. Tuvimos la primera financiación, subvención, en un proyecto europeo, junto de la mano de Techniker y también de CIE Legazpia, y creamos un prototipo. Nos sirvió un poco para aprender, para dominar y para conocer un poco este tipo de elementos, ¿verdad? De sistemas, ¿no? De hardware y software. En 2017-2019 es cuando ya vimos que le veíamos viabilidad a esta necesidad y a esta demanda también de los clientes, y ya vino la fase de industrialización, mejoras y test. De ahí ya, pues con otra serie de programas también de ayuda, y aquí, pues con Ikerlan, Mu, Ulma Embedded y Ulma Forja, donde tenemos muchas máquinas con nuestro Udalog, fuimos desarrollando este producto para lanzarlo ya, pues justo antes de la pandemia, ¿verdad? Siempre elegimos buenos momentos, y antes de la pandemia, pues es cuando lanzamos ese producto, ¿vale? Y ahí también con alguna serie de estudios y análisis que hemos hecho con otros agentes, ¿vale? Más o menos el coste total puede estar por los 800.000 euros, de las cuales la mitad hemos podido o se ha podido sufragar por subvenciones externas. A día de hoy, creo que ahora tenemos más. De hecho, como nos vamos a meter en vivo y en directo, creo que estamos en 1.000 y pico. Es correcto, 949 operadores que tenemos identificados, 29 baterías y 94 carretillas. Nuestra vida no es larga, las cosas como son. Y pero lo que sí estamos haciendo igual, antes justo a las 3, de 3 hasta hace un rato, he presentado a un cliente de Cataluña el producto y ya le he dicho, es que no tengo ahora unidades, no puedo instalártelo. Somos bastante reactivos, ya me han dicho también que deberíamos de marketingizarlo mejor, es algo que luego lo pongo. Digamos que estamos en la fase de lanzamiento, pero un lanzamiento un poco no masivo, sino más bien comedido por nuestros propios productos, por nuestra propia red comercial, y más bien un poco reactivos a las demandas del cliente, ¿vale? Y luego, como he dicho, esa información que la hemos ido recabando cada segundo, la explotamos por Lore, que lo que voy a hacer es meterme a la aplicación y ya, pues, espero ser capaz. A ver, no me ha entrado. Un segundo, ¿eh? No sé por qué aquí. No le había dado bien al link. Vale. Entramos ya en la plataforma, por supuesto, distintos tipos de administrador o de perfiles de usuario, y con usuario y contraseña nos metemos en la aplicación. Luego comentaré, sí que hemos implementado recientemente dos mejoras, como es esto de links externos e histórico de datos. Luego lo mencionaré, pero me gusta empezar igual más de abajo a arriba, del detalle un poco al genérico. Sí que aquí esto no deja de ser una prueba, un ejemplo, pero sería, como podemos ver aquí, utilizar, en este caso pues es un Power BI, ¿no? Es un ejemplo de un link nuestro, pero es del histórico de datos que vamos a ir recabando mes a mes. Esto es algo nuevo también. Vamos a ir generando luego los Power BI de cada cliente, ¿no? En este caso puede ser en general, pero los Power BI de cada cliente, donde podríamos ver el uso que se le da o todo lo que son las variables, que ahora vamos a ver al detalle, por eso prefiero empezar por el detalle, aglutinadas, agrupadas y con una información mucho más
interesante y explotable para los distintos interlocutores que tenemos de este producto, ¿vale? Porque no es lo mismo los perfiles de clientes que nos estamos encontrando, dependiendo de cuál sea, ¿no? Financiero, compras tiene unos intereses, producción tiene otros intereses, PRL cada vez más tiene otros intereses y mantenimiento tiene otros, ¿no? Iré igual citando en la medida que vayamos viendo las funcionalidades, qué es lo que interesa a cada interlocutor en cada ámbito, ¿no? Tenemos aquí los dispositivos, bueno, no sé si lo estáis viendo, unos 1.106 dispositivos en este momento. Los dispositivos se dividen en tres tipos: la llave o lo que es el identificador del operario, la batería y la carretilla. Si os parece, voy a enseñaros, bueno, pues baterías, carretillas, si queréis llave, es lo mismo que la carretilla, pero desde el enfoque del operario. Y vamos a poner, por ejemplo, vamos a ver la batería, creo que podríamos ser de interés. Vamos a ver esta misma batería, la información que nos da el data logger, ¿vale? El data logger de la batería. Tenemos aquí tres bloques o tres pestañas. En una de ellas, aquí lo que obtenemos es, en este caso pues del pulso, podemos ver que la última información que se ha enviado hoy a las 4 y algo, estamos hablando de que los ciclos totales, por ejemplo, de esta batería han sido 340, desequilibradas, significa que tiene algún vaso erróneo que, bueno, que habría que equilibrar 198, no pasa nada, ¿eh? Creo que se trata de una batería de 48 voltios y sí, es una máquina de 48 voltios, o sea que no es problema que un vaso esté desequilibrado, son 2 voltios cada vaso. Ciclos sin electrolito cero, esto sí sería importante, que si está sin agua sí que se acorta la vida de la batería con sobretemperatura cero. Y ciclos incompletos también nos da un poco de luz, ya veis, 70 ciclos incompletos. Nos dice que antes de acabar la carga completa de la batería, a diferencia de las de litio, las de plomo tienen que, un biberonaje que se le haga a una carga de 5 minutos ya consume un ciclo y estas baterías duran unos 1.500 ciclos. Estamos hablando que 70 han sido incompletos, ¿no? Por tanto, no se ha cargado del todo y no le hemos sido capaces de sacar, como aquí aparece después, de descargarle todo el potencial, toda la energía que tienen, ¿verdad? Cargando 1.500 horas, descargando 1.000 horas. Podemos ver aquí, luego, bueno, podemos ver aquí el nivel de electrolito. Esto nos puede generar luego una alarma, luego en la parte de alertas o alarmas, que para avisar al cliente o a nosotros de que esta batería se ha quedado sin electrolito y que conviene cargarla. Y aquí, bueno, pues una serie de información en cuanto al voltaje, creo que debe de estar cargando también, de corriente y temperatura. Bueno, aquí debería de aparecer lo que es voltaje, corriente y temperatura. No sé si va un poquito lento ahora, me temo que sí. Vamos a ver. Bien. Eso en lo que puede ser información de la propia batería. Vuelvo a dispositivos y os voy a enseñar información más usada y más demandada por los clientes, que es información, por ejemplo, de la carretilla. Con el cliente que estaba hablando ahora, yo siempre intento primero preguntarle al cliente qué desea, qué información desea obtener, porque hablamos de gestor de flotas y esto es digamos, un producto o un sistema bastante amplio. Entonces, cada cliente, ya ha dicho, dependiendo del ámbito que sea, tiene algún interés propio. Entonces, voy a sacar, por ejemplo, según el cliente, me centro un poco en ver la necesidad que puede tener. Y en este caso, el cliente anterior tenía necesidad de ver el uso. Luego, bueno, hay otros que quieren ver impactos y demás. ¿Qué vemos aquí? Si yo me metiese en el detalle, por ejemplo, me voy a meter en el detalle de esta carretilla mismo. Aquí vemos que esta carretilla le estamos obteniendo 27 señales. Aquí están las 27 señales. Y a día de hoy, en estos momentos, a ver algunas de las señales, el día 15 a las 12:50, según el caso, o motor ha sido el día 16, no, este febrero, no, Antigua, el día 15, por ejemplo, podemos ver aquí el gráfico de esta señal, ¿no? Aquí ya veis que, bueno, pues esto es la información bastante detalle, pero poco, bueno,
poco explotable o interpretable por el usuario final, como me considero yo, por ejemplo. Por tanto, de esas señales individuales, lo que hacemos es, aquí, vuelvo a la carretilla, elegimos esta que he dicho yo, por ejemplo. Vamos a ver, esta misma creo que era, aquí. Aquí vamos al cuadro de mano, ¿vale? Entonces, podemos tener siempre en Udalog tenemos información del último mes, de cada segundo, pero del último mes. Luego, como he dicho, ya nos iríamos al histórico de datos para obtener ya la información en formato Excel y luego para explotarla en Power BI de lo que son ya el finalizado el mes, el histórico, el aglutinado de los datos, ¿vale? Nos vamos a la semana, le doy a enviar, por ejemplo, y ¿qué información obtengo? Este es un caso concreto donde podemos ver, por un lado, el acelerómetro nos dice los impactos que ha tenido esta carretilla en la última semana, que es el periodo temporal que le he elegido. Hemos tenido un impacto en el eje X de nivel 1. Podemos parametrizar hasta 3 niveles, 1, 2 y 3. Podemos actuar y obtener señales según el nivel de cada impacto. Las temperaturas es una carretilla eléctrica, no tenemos motor, no obtenemos temperatura motor o temperatura convertidor, tenemos temperatura hidráulica, 23 grados, por encima de 90 ya es peligroso, se puede generar o se genera una alarma y deberíamos de actuar. Podemos actuar parando el motor o mandando una señal o un aviso o luminario o lo que fuera. Y aquí vemos el uso, ya veis que eso, pues según a qué interlocutor interesa un aspecto o interesa otro. En este caso, en cuanto al uso, esta carretilla en la última semana ha estado sin funcionar el 55% de su tiempo. Y luego, en cuanto al 44% restante, vemos que no sentado ha estado el 24% del tiempo. Es una carretilla eléctrica y no lo tenemos programado, no nos lo ha pedido el cliente y tampoco supone un consumo de energía excesivo el que se pare la carretilla, pero en nosotros en las carretillas térmicas, ya sea diésel o gas, sí que sugerimos siempre que a los 2-3 minutos se apague, porque se tiende a dejar la carretilla encendida y bueno, pues luego veremos un ahorro que se obtiene o se puede obtener en cuanto a lo que es la parada de la carretilla, en cuanto a consumo, ¿vale? Traccionando es una carretilla que tracciona el 12% del tiempo y bueno, podemos ver que bueno, pues sentado y parado el operario un 3% es poco tiempo, ¿eh? Por la experiencia nuestra es poco tiempo, un 3% sentado y parado el operario, pues esperando sobre todo a poder bueno, pues obtener el palé o el contenedor para manipularlo. En este caso tenemos dos llaves, dos operarios han estado conduciendo esta carretilla esta semana, podemos ver aquí, Miquel y Ramón, y aquí sí que vemos en qué hora, bueno, pues qué uso lo ha hecho cada uno de ellos. Si yo me meto, por ejemplo, en Miquel en esta franja temporal, ya podemos ver cómo, pues en este caso, pues Miquel, por ejemplo, a las 21, aquí, por ejemplo, tenemos esto. Venimos que ha estado traccionando pues del día 14 del 12, de las 21 y 18 y 34, las 21 y 18 y 39, hidráulico y tracción, este periodo de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resumen del comportamiento de esta carretilla y del uso de esta carretilla lo tenemos, a ver, aquí abajo. Aquí podemos ver cómo, pues en este caso, Miquel ha usado un día y 13 horas y en este caso Ramón, pues un día y 5 horas con distinto comportamiento en cada uno de ellos. Y por último, también en la escala temporal podemos ver los impactos que ha tenido, no muchos impactos, el entorno de trabajo es muy liviano y poco agresivo. Aquí podemos tener el único impacto de nivel 3 que ha tenido ha sido, ha sido Ramón el día 12 a las 23:52 y 28. Comentar, y eso siempre lo dejo claro a los clientes, que el acelerómetro no es capaz de discernir un bache. Hay algunos clientes pues con el suelo bastante irregular, no es capaz de discernir un bache de un golpe, de un impacto. Sí se puede discernir por el eje. Podría ayudarnos, darnos una pista el eje en el que se produce, en el que se produce. Y sí que voy a enseñar, si os parece, y
con esto ya el comportamiento de otra carretilla. Veo que llevamos 27 minutos y voy a hacerlo igual un poquito más rápido. A ver. Aquí, si yo elijo esta otra carretilla, donde esta sí que es interesante desde el punto de vista más de producción. Por ejemplo, esta de aquí. Vamos a ver esta misma. Vamos a coger la última semana también. Veremos quiénes lo están usando y cómo se está comportando esta carretilla. Ya veis que tenemos más impactos en distintos ejes, pero más impactos. Las temperaturas ya tenemos hidráulico, temperatura, agua. Y el uso, bueno, pues bastante uso también. Estos usos son elevados, más de un 50% es muy elevado. Vemos que tracciona un 26% del tiempo, es que se mueve mucho por la nave y en este caso no sentado un 11,5% del tiempo. Si vemos el detalle en la escala temporal, podemos ver algo también interesante, que es que esta carretilla la han estado conduciendo por turnos. Se usa bastante, porque estamos hablando de 3 turnos. Ajá. Ahora. Aquí, como tiene bastantes datos igual, bueno, estamos hablando de 3, ya veis, se ve muy claro en el operario 16, 17, 18. Si yo hago aquí el scroll lo mismo, podemos ver el comportamiento. Aquí sí que podríamos observar probablemente cómo se va parando la carretilla. Es una carretilla en este caso térmica, una carretilla de gas. Y evitamos que, bueno, pues que se consuma. Y sí que aquí es muy, muy curioso cómo hay el operario 16 y el 18 tienen un uso similar, 20 y 21 horas, pero por ejemplo, sentado y parado, el operario 18 ha estado el 8,7% del tiempo, el operario 16 solo el 1,6% del tiempo. Y si nos vamos a los impactos, algo también un poco llamativo, veremos que el comportamiento de uno y de otro también es muy diferente. Esto es, bueno, esta es una información que se le puede sacar provecho dentro de la sección, ¿verdad? Como podemos ver que el número de impactos del operario 18 ha sido 124 y del operario 17 en este caso, o bueno, pues 3 del 16 y del 17 han sido 22, ¿vale? Como he dicho, luego a finalizar el mes obtenemos, esta es una mejora reciente, bueno, pues en vía Excel, pues todo lo que son los datos globales, no lo voy a abrir, ya vamos un poco fuera de tiempo, más luego el link externos con un aglutinado ya del histórico de datos que vayamos a acabar, ¿vale? Me voy a pasar a la presentación. Mejoras del gestor de flotas, bueno, mejora en la seguridad en el trabajo, ¿no? En la identificación del operario, bueno, pues hace que alguien si se siente, bueno, pues que está siendo monitorizado se comporta de otra manera, ¿no? En los impactos también, reducimos los daños en las personas. Aquí aparece, os voy a enseñar ahora, por ejemplo, la reducción de impactos dicho por personas externas en estudios externos, pues igual se baja al meter un gestor de flotas un 20%, un 40%. Nosotros, en nuestra experiencia en Ulma Forja, que es nuestro primer cliente más antiguo y donde tenemos un número importante de Udalogs, estamos hablando de un 17% de descenso en los malos usos, incremento de la productividad, información del uso real de las carretillas por operador, turnos, departamentos. No lo he dicho, pero todo esto tiene una infraestructura y podemos saber por departamento, por general de la planta o por operario el uso que lo está haciendo, por carretilla también. Determinar el tamaño real de la flota, reducción de los tiempos de parada por averías, porque somos capaces de parar o ante una alerta evitar, por ejemplo, un sobrecalentamiento de motor y que no se caiga este motor. Reducción de costes, el correcto uso de la batería, mantenimientos preventivos cuando realmente se necesita, controlamos el uso exacto y del tipo que sean, sabemos que si hay mucha tracción hay que incidir en unos elementos de la carretilla, si hay mucha elevación hay que incidir en otros. Perdonar alarmas y paradas inmediatas, lo que hemos dicho, que evitan anomalías graves. Y las mejoras medioambientales, extensión de la vida de la batería, extensión de la vida de la carretilla. Como he dicho,
una serie de ventajas o de resultados tangibles o cuantitativos. El ahorro, por ejemplo, de una forja, más de 20.000 euros al año en gasoil por la parada a los 3 minutos, y la optimización de la flota, donde su producción ha cambiado, se ha cambiado de máquinas, y lo que hemos sido capaces es, ante más producción, mantener el número de máquinas, pasando además a máquinas eléctricas. A futuro, nuestra idea es, bueno, pues la idea es una vertiente más comercial, avanzar más en la parte de marketing y comunicación, explotar más el producto, es igual poderlo extender a otros ámbitos también. Y estamos también trabajando en estos momentos con MOOC, con la MOOC, con Escola, en el tema de inteligencia artificial, en la parte de predicción. Es el segundo año que estamos trabajando con ellos, y bueno, estas son cosas que son reales, que estamos obteniendo de vida de la máquina, de predecir un poco los comportamientos, pero necesitamos vincularlo, lo vamos a vincular ahora a nuestro ERP, y vincular Udalog al ERP es el siguiente paso que vamos a hacer ahora. Ahí. Y por mi parte, 33 minutos, va, en principio nada más. No sé si tenéis, creo que voy a dejar de compartir. No sé si tenéis dudas, preguntas, cualquiera de los asistentes. Muchas gracias, Asier. Ahí. Tenemos un par de preguntas que nos han escrito en el panel. Mientras tú respondes, cualquiera que quiera preguntar, que vaya escribiendo en el panel y vamos leyendo. La primera, nos preguntan si el gestor de flotas ofrece la posibilidad de localizar los vehículos por GPS. Vale. Bueno, el tema del GPS es... voy a profundizar un poquito en el tema del GPS, porque además, de hecho, lo hemos estudiado junto con Ikerlan. Además, hemos estado analizando el tema del GPS. El propio Udalog, no hemos desarrollado la funcionalidad, pero sí el hardware contempla un GPS. El GPS no deja de ser, vale 3 euros, es un chip pequeñito, y lo tenemos metido. Pero ese es el GPS como el que tenemos en el móvil, ¿vale? Ese es el GPS que vía satélite localiza, pero es GPS outdoor, GPS en el exterior. Cuando hemos hecho pruebas bueno, cuando lo metemos en el interior, donde hay hormigón, donde hay estanterías metálicas y demás, el GPS no funciona. Entonces, en interiores, en indoor, debemos de hablar de otra tecnología distinta. Entonces, en indoor, la tecnología que hemos analizado, ya digo, junto con Ikerlan, ha sido el Ultra Wideband o el Bluetooth Low Energy. Hasta ahí hemos llegado. No hemos desarrollado el producto, es otro producto distinto. De hecho, necesita beacons, emisores, receptores colocados en distintos puntos de la nave interna para geolocalizar internamente la carretilla por donde se va moviendo, y obtener flujos, mapas de calor, velocidades, etcétera. Entonces, respondiendo, el GPS, el Udalog, tiene, pensando que en un futuro podamos, por ejemplo, implantarlo en maquinaria de obra pública que están en el exterior, tiene un GPS, el GPS que viene en los móviles, pero no, esa funcionalidad todavía no la hemos desarrollado. Quién sabe si esto, bueno, pues ahora lo hemos desarrollado más, ya habéis visto, por una necesidad interna, para un uso interno, para nuestros activos, pero ahora se nos abre un abanico de posibilidades que querríamos tal vez explorar pues, o bien nosotros, o, por ejemplo, con algún agente externo que quiera acompañarnos en esta aventura. Vale, muchas gracias. Otra pregunta que está un poco relacionada con lo que estabas comentando. Nos preguntan a ver qué nuevas funcionalidades estáis pensando en desarrollar. Bien, dos recientes que acabo de citar, ¿no? El tema del histórico de datos y de Power BI, que eso yo creo que, bueno, pues va a enriquecer la información al cliente. Y a futuro, la parte de GPS, como bien alguien ha preguntado, yo creo que es una opción, dependiendo del enfoque o de los mercados a los que queramos dirigirnos con este producto. Sí que creo que cada vez más la parte de la app, de tenerlo en el móvil, yo creo que no sé si es una aplicación tipo app o responsive, o ya no soy yo tan técnico, pero sí que podamos acceder en el móvil, yo creo que es importante. Y luego sí que creo que dentro de
pues con el trabajo que estamos haciendo de investigación con MU, la parte de predicción, bueno, por lo menos, por ejemplo, capacidad de predecir con el comportamiento de la batería cuánto me va a durar la batería si actúo como estoy actuando, eso sí que lo vamos a tener, y algunas otras capacidades predictivas que creo que también podríamos trabajarlas, ¿no? Para ir a la fase ya del mantenimiento predictivo. Muchas gracias. De momento han sido esas las preguntas que hemos recibido. Ajá. Si os parece, dejamos aquí la sesión, pero de todas formas, si más adelante os surge alguna duda, podéis contactar con nosotros vía email y bueno, os pasaremos tanto la grabación como la presentación, como os hemos dicho. Y muchas gracias por tu presentación y Vale, a los Suey. asistentes por asistir. Gracias Dale, va. y hasta la próxima. Venga, va. Hasta luego. Eskerrik asko denoi. Agur. Agur, agur.